Los Miserables es una novela que fue publicada por el escritor francés Victor Hugo en 1862. Es considerada una de las obras más importantes del siglo XIX y en el 2012 adaptaron la obra a una película con Wolverine como protagonista. La película empieza con un texto aclarándonos que estamos en 1815, 26 años después del estallido de la Revolución Francesa. Pero a pesar de que los franceses le hicieron al rey lo que tú le hiciste a las Barbies de tu hermana, hay un nuevo rey sentado en el trono de Francia. La película transcurre durante 17 años, donde vemos como Wolverine, Jean Valjean en esta película, termina con su sentencia de 9 años en prisión. Pero aún así la policía no lo deja en paz. Se cambia el nombre, se vuelve alcalde de una ciudad, salva y adopta a la hija de una mujer y luego huye porque lo reconocen. Hacia el final de la película hay un intento de revolución que no sale tan bien, revolución que de hecho ocurrió en la vida real entre el 5 y el 6 de junio de 1832, de la mano de unos jóvenes republicanos franceses que buscaban revertir la monarquía de Julio, teniendo como ejemplo la revolución que la puso en el poder que había ocurrido apenas hace 2 años. Porque a pesar de que este era otro intento de revolución en Francia contra la monarquía, esta vez no sería propiamente contra un Borbón. Luego de que los Borbones regresaran al poder en 1815 tras el Congreso de Viena, Luis XVIII tuvo que aceptar ciertas reformas para que no le pasara lo mismo que a su hermano. A su muerte en 1824 asumiría su otro hermano, Carlos X, un hombre que detestaba profundamente cualquier cosa que oliera a liberalismo y le quitara poder al rey. Así que centró su gobierno en echar para atrás las paupérrimas reformas de Luis XVIII. Cosa que no le gustó para nada al pueblo francés, que si ya estaba harto y decepcionado por todo lo que había pasado en las últimas 4 décadas, el mal gobierno de Carlos X fue la gota que colmó el vaso. A pesar de que se impuso un nuevo orden europeo muy parecido al que había antes de las guerras napoleónicas, era innegable el impacto que estas tuvieron en todo el continente, debido a que sirvieron para regar por toda Europa las ideas ilustradas. Aún había imperios y reyes absolutos en el poder, pero las aristocracias e incluso algunas partes del pueblo llano aspiraban a tener monarquías constitucionales o, yendo un poco más allá, repúblicas. En 1827, Carlos X tuvo que soportar insultos y amenazas por parte de la Guardia Nacional cuando les estaba pasando revista, teniendo que huir del lugar y ordenando después la disolución de ese cuerpo. Pero en 1830, con la vuelta de la inflación francesa, la falta de trabajo y la gran impopularidad del rey, Carlos X sabía que perdería las elecciones en la Cámara de Diputados, por lo que optó por la vía latinoamericana, y a veces no tan latinoamericana, del fraude electoral, promulgando unos meses después las ordenanzas de Julio que incluían la disolución de la Cámara de Diputados, la restricción de las leyes de prensa, la restricción de la franquicia solo a los más ricos de Francia y nuevas elecciones inmediatas basadas en el nuevo electorado puesto por él mismo. Esto ocasionó que el pueblo francés se lanzara a la calle entre el 26 y el 29 de julio de 1830 con peticiones bastante amplias y en su mayoría contradictorias, porque realmente había muchos sectores descontentos con Carlos X. Y con el apoyo de los antiguos miembros de la Guardia Nacional, el pueblo francés logró derrotar al ejército real. Carlos X se vio obligado a exiliarse en Inglaterra, donde moriría 6 años después. Por otro lado, el Congreso francés elegiría rey a Luis Felipe de Orleans, un señor que técnicamente pertenecía a la dinastía Borbón, pero que era de la Casa Orleans. La Revolución de 1830 se extendería por varios países europeos, como la recién fundada Bélgica, Italia, Alemania, Polonia, el Reino Unido e incluso España, variando la intensidad en cada país, siendo exitosamente reprimida en este último. En Francia, por otro lado, comenzaría el periodo conocido como Monarquía de Julio, con Luis Felipe de Orleans a la cabeza, que había restaurado la bandera revolucionaria. El país se dotó de una constitución liberal y ahora el rey no era rey de Francia, sino rey de los franceses, reconociendo que ocupaba su cargo únicamente por la voluntad del pueblo. De la Revolución de 1830 salieron algunas cosas que tenemos asociadas erróneamente a la Revolución Francesa de 1789. Por ejemplo, este cuadro de Eugène Delacroix llamado La libertad guiando al pueblo, o el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad, que también es de esta época. Esta época estuvo marcada por una gran inestabilidad, porque si bien Luis Felipe llegó al poder a través de una revolución popular, fue atacado desde 2 sectores bastante importantes. Por un lado, los legitimistas querían de vuelta a los Borbones en el trono y que Francia siguiera siendo una monarquía absolutista. Y por otro lado, los republicanos, por muy liberal que fuera el rey, no querían tener un rey, querían una república.
Los ministros perdieron los tratos especiales, las princesas ya no eran princesas de Francia sino de Orleans, y se derogaron varias leyes aprobadas durante la Restauración, incluyendo la que expulsaba a los hombres que participaron en la Revolución Francesa, con excepción de la familia Bonaparte. Además, se le quitaron los beneficios estatales a la iglesia, se derogó la ley antisacrilegio y la iglesia de Santa Genoveva se convirtió en un edificio secular llamado Panteón. A pesar de todas las medidas tomadas, los disturbios continuaron durante 3 meses, siendo incentivados por la prensa izquierdista, y el país se llenó de republicanos conspirando en sociedades secretas, así que para evitar la inestabilidad dentro del gobierno y los problemas con las lealtades cruzadas, Luis Felipe se vio obligado a expulsar del gobierno a los legitimistas que no le jurasen lealtad. Por otro lado, mandó a traer de afuera a los exiliados que habían participado en el Primer Imperio. Una de las personas que tuvo que renunciar a su cargo como jefe de la Guardia Nacional fue el Marqués de Lafayette, que a sus 72 años, luego de haber participado en la independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa, aún seguía metido en ese tipo de asuntos y no quería obedecer al rey porque su intención era instaurar una república. También fue durante este periodo que, para aumentar la efectividad de los militares, se creó la Legión Extranjera Francesa el 9 de marzo de 1831, un cuerpo militar de élite conformado por extranjeros que aún existe y en el que te puedes enlistar si cumples con los requisitos. En 1831 estallaron nuevos disturbios en París por parte de los legitimistas, y en 1832 hubo una epidemia de cólera de orígenes desconocidos y ocurrió esta revolución fallida de la que hablé antes. Todo esto mientras que las ideas socialistas se propagaban por Francia debido a la prensa. La consolidación del régimen se daría entre 1832 y 1835, contribuyendo a afianzar la posición de Luis Felipe en el extranjero el matrimonio de su hija mayor Luisa con Leopoldo I, el nuevo rey de los belgas. Esto fue un escándalo para algunos porque era un matrimonio mixto entre una católica y un luterano, pero sirvió para establecer una alianza internacional bastante importante. El nuevo gobierno, al haber aceptado a funcionarios del Primer Imperio, puso en marcha una reconciliación con la figura de Napoleón que tanto habían golpeado los Borbones. El 21 de junio de 1833 restauraron su estatua, y en septiembre del mismo año finalizó la construcción del Arco del Triunfo de París, ordenado por Napoleón luego de su victoria en Austerlitz, pero que nunca pudo terminar de construir. Finalmente, el 12 de mayo de 1840, el ministro del Interior ordenó la recuperación de los restos de Napoleón para llevarlos a los Inválidos, donde descansa actualmente. En 1834 hubo otra serie de disturbios violentos en París y varios gobiernos dentro de la Asamblea Nacional debido a la situación con Argelia. Hablaremos más de la colonización francesa de Argelia en el video sobre el reparto de África. El 30 de octubre de 1836 hubo otro levantamiento, esta vez en Estrasburgo, liderado por Luis Napoleón Bonaparte, el sobrino de Napoleón, que tras su fracaso fue exiliado a Estados Unidos, pero sería bueno que se acuerden de él porque será muy importante más adelante. En 1837 se terminaría la restauración del Palacio de Versalles, iniciada 4 años antes, destinado a albergar un museo de historia de Francia dedicado a todas las glorias militares del país y siendo un símbolo de reconciliación con la Revolución, el Imperio e incluso el antiguo régimen. Y hablando de glorias militares, para 1840 se erigió la Columna de Julio conmemorando los 10 años de la Revolución. Además, Francia ordenó la colonización definitiva de Argelia, un territorio en África que había estado siendo invadido por el país galo desde 1830. Con la llegada de la Revolución Industrial a Francia, empezó a notarse un fenómeno conocido como pauperismo. Debido a la migración masiva del campo a la ciudad para buscar trabajo en las fábricas, hubo un exceso de mendicidad en las calles de París. Además, los trabajadores se enfrentaban a jornadas laborales de hasta 14 horas, cobraban un salario de 20 céntimos al día y tenían prohibido organizarse en sindicatos. Para la época se contabilizaron 250.000 mendigos en toda Francia y 3 millones de personas registradas en las oficinas de caridad. La única ley promulgada al respecto fue la abolición del trabajo infantil, prohibiendo trabajar a los menores de 8 años y trabajar de noche a los menores de 13, aunque según dicen esto tampoco es que se cumpliera mucho. Para resolver esta situación, los sectores católicos abogaban por una ayuda voluntaria por parte de la gente con más dinero hacia los necesitados mientras conseguían trabajo o se lograban jornadas laborales más humanas. Por otro lado, los liberales abogaban por eliminar los aranceles entre el Reino Unido y Francia. Pero toda esta situación de precariedad sirvió como caldo de cultivo no solo para la difusión del socialismo utópico, sino para el nacimiento del anarquismo de la mano de Pierre-Joseph Proudhon, padre del mutualismo. En 1846, debido a una mala cosecha que afectó a toda Europa, hubo una alza de los precios del trigo y por lo tanto del pan. Esto ocasionó un aumento de las manifestaciones obreras, yendo de la mano con el desempleo que en algunas ciudades de Francia rondaba el 60%. Desde 1835, debido a toda la inestabilidad política, el derecho de libre asociación estaba fuertemente restringido, por lo que la gente solía utilizar funerales, celebraciones familiares o incluso banquetes para eludir la represión.
En todas las grandes ciudades de Francia se empezaron a organizar campañas de banquetes para manifestar. Luis Felipe prohibiría uno que debía celebrarse en París el 14 de enero de 1848, siendo aplazado al 22 de febrero. Ese mismo día, los estudiantes se unirían a los trabajadores y marcharían por las calles de París. El rey declaró el estado de sitio y, para sorpresa de todos, la Guardia Nacional tomó partido por los manifestantes, extendiendo la insurrección por todo el país y negándole Luis Felipe al ejército disparar contra el pueblo insurrecto, lo que desgraciadamente no evitó una confrontación en el Boulevard de las Capuchinas en París, donde morirían alrededor de 65 personas. El 24 de febrero las manifestaciones se ven intensificado, ya no solo contando con la participación de estudiantes y obreros, sino con la de artesanos e incluso miembros de la burguesía, levantando alrededor de 1500 barricadas por toda la ciudad. Luis Felipe abdicaría en su nieto Felipe, dejando a su nuera como regente. Al declarar esta decisión frente a la Asamblea Nacional, los grupos republicanos irrumpirían en el edificio, donde decretaron la formación de un nuevo gobierno provisional bajo la presidencia de Dupont de Nemours. Luis Felipe huyó con su familia al Reino Unido y el gobierno provisional proclamaría la Segunda República Francesa, decretando el sufragio universal masculino, fijando la jornada laboral entre 10 y 11 horas y reconociendo el derecho al trabajo para todos los ciudadanos. Esta revolución inspiraría a otras de carácter liberal y nacionalista en varios países de Europa como Austria, Alemania, Italia y Hungría, movimiento conocido como la Primavera de los Pueblos. El 27 de abril la República aboliría la esclavitud, el 4 de noviembre aprobaría su constitución y el 10 de diciembre llamaría las primeras elecciones que contaban con el sufragio universal masculino. Siendo electo presidente con el 74,33% de los votos, Luis Napoleón Bonaparte, el sobrino de Napoleón, que tenía aspiraciones bastante parecidas a las de su tío. Si quieren que hable de él, háganmelo saber en los comentarios. Esto fue todo por hoy. Por favor dime qué te pareció este video en los comentarios y de qué otro tema te gustaría que hable. Recuerda que puedes unirte al canal en el botón que está aquí abajo para contar con ciertos beneficios exclusivos. Dale like para que el algoritmo de YouTube no nos hunda en un mar de indiferencia, compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo, suscríbete si aún no lo has hecho y sígueme en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook si quieres ver más contenido como este.